Bien amigos, entonces continuamos esta noche con el profesor Otoniel Morales a propósito de su título recientemente publicado, América Latina y el Caribe en la agenda de la política exterior estadounidense 1920-2004. Profesor, esto es un tema que yo lo entiendo extremadamente controversial, porque esta es una historia ante la cual difícilmente se puede dejar de asumir posiciones, porque eso que usted señalaba, hay amigos y enemigos de los Estados Unidos, simpatizantes y contrincantes de una política que ha sido en etapas muy duras para América Latina, pero también ha habido conciliadores desde posiciones de poder en América Latina, que han entendido que ese es el modelo a seguir y eso ha sido, digamos, a lo largo de muchos años. Pero nosotros quedamos en un punto de esta historia que me parece importante retomar, profesor Otoniel, que es esa etapa cuando se desata la guerra hispano-estadounidense, ¿verdad? Donde ya el imperio español sale definitivamente, pierde Cuba, se replantean las tesis sobre Puerto Rico y Estados Unidos convierte aquello en una especie de protectorado, ¿no? ¿Qué implicaciones tuvo ese hecho bélico en esa política de expansión que usted señala del imperio sobre América Latina y el Caribe? Sí, mira, a raíz de finalizar la guerra civil en 1865, viene un proceso de unificación territorial. La guerra civil en Estados Unidos. En Estados Unidos. La guerra de secesión. Sí, hay una guerra civil entre 1861 y 1865 que significa la liquidación de la esclavitud en ese país. Y significa también que en un proceso posterior que va de 1865 a más o menos 1890, hay un proceso de unificación territorial del país y un proceso de unificación económica del país que también va a impulsar la revolución industrial interna. Los Estados Unidos no tuvieron problema con su revolución industrial. Tenían de todo, tenían hierro, tenían acero, tenían petróleo, tenían mano de obra, tenían capital, etcétera, etcétera. Por cierto, uno de los territorios quitados a México, Texas, es un emporio petrolero a partir de 1850. Entonces, ya en 1890 surgen una serie de teóricos de la expansión estadounidense. Entre ellos está Alfred Thayer Mahan y los teóricos sobre la frontera, ¿no? Alfred Thayer Mahan fue un almirante quien escribió varios libros sobre el poder de los Estados Unidos en el mar. ¿Cuál era la teoría de la frontera que manejaban ellos? La teoría de la frontera que ellos manejaban fue una teoría de la frontera de Frederick Turner, un geógrafo de finales del siglo XIX, quien publicó un libro clásico que se llama La frontera en la historia americana. Es una teoría que se enfrenta a la frontera, al concepto clásico de frontera. Usted sabe que el concepto clásico de frontera nació con la formación de los estados nacionales europeos. Es decir, frontera es un límite geográfico entre soberanías nacionales que resguarda, bueno, el territorio, etcétera, etcétera. Pero la frontera norteamericana es una frontera que se mueve, es una frontera que avanza, es una frontera que lleva civilización sobre la barbarie. En el caso de los Estados Unidos, es una frontera que lleva democracia donde no hay democracia, ¿no? Que lleva civilización donde no hay civilización. Entiéndase que la barbarie en este caso, o la no civilización, serían los indígenas norteamericanos, serían los mexicanos, ¿no? Serían los franceses de la Luisiana a los cuales le arrebataron la Luisiana francesa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se combina a partir de 1890 y con las teorías de Mahan sobre la necesidad del poder naval y del poder en el Caribe para intervenir en la guerra de independencia de Cuba. Cuba, a partir de 1895, lleva su proceso independentista contra España y los Estados Unidos intervienen en 1898 con el pretexto de colaborar con los independentistas cubanos, echan a los españoles, se quedan ellos en Cuba, de paso anexan Puerto Rico, se quedan en Puerto Rico y de paso en el Pacífico se meten en Hawái, ¿no? Entonces, y como tú decías, los Estados Unidos tienen toda una teoría de la justificación histórica. Es decir, también crearon y justificaron ante la historia de que ellos no eran un país colonialista, sino que crearon nuevas formas de colonialismo.
A Cuba no la convierte en una colonia clásica, a Cuba la convierte en un protectorado. A Puerto Rico en un primer periodo lo convierte en un protectorado y posteriormente en un Estado libre asociado en los años 50. A Hawái lo convierte en un protectorado hasta que en 1959 lo convierte en un Estado federal. Es decir, rompen con el colonialismo clásico desde el punto de vista teórico. En la práctica, diríamos nosotros, son colonias, ¿no? Pero continuando con todo esto, los Estados Unidos llevan una cantidad de políticas a partir de Theodore Roosevelt, de 1904 en adelante, la llamada política del Gran Garrote, la llamada política del buen vecino de Franklin Delano Roosevelt, que por cierto, Franklin Delano Roosevelt, demócrata, que fue presidente 3 veces de los Estados Unidos, que lidió con la crisis de los años 30, que lidió con la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, para cualquier estudioso de la historia norteamericana, Roosevelt ha sido uno de los presidentes más brillantes para los estadounidenses y para los intereses estadounidenses. Logró superar la crisis del 29, logró salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y logró dar una imagen de los Estados Unidos a nivel internacional, de unos Estados Unidos que habían regresado al pacifismo, que habían regresado a la no intervención. Todo eso creó una imagen en América Latina de que los demócratas eran mejores en su política exterior. Posteriormente viene Truman, Eisenhower, etcétera, pero quien verdaderamente comienza a diversificar la política exterior norteamericana es el presidente Kennedy. Pero yo quisiera, profesor, volver un poquito atrás, porque hay un elemento que yo no quisiera que escapara de esta conversación, porque tenemos una figura cubana que no solamente, digamos, el llamado, ¿cómo llamaron a José Martí? El patriarca. No era precisamente el apóstol. El apóstol. El apóstol de la Revolución Cubana. Y él jugó un papel, digamos, estelar como intelectual, poeta, extraordinario narrador, ensayista, y él vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Y justamente en un libro, en el último título de Enrique Krauss, que se llama algo así como Redentores, Ideas y Poder Político en América Latina, él le dedica un capítulo muy interesante a la presencia de José Martí en Estados Unidos. José Martí llegó a creer en los Estados Unidos, en esa primera fase, digamos, de descubrir una sociedad que está pujante, llena de ideas, de entusiasmo, de sentido progresista, de crecer, de emprendedores. De emprendedores. Y José Martí dice, este es el modelo a seguir. Este es el modelo a seguir. Pero, ¿qué hizo posible que José Martí diera un giro en su percepción y terminara entendiendo que los Estados Unidos no era ese modelo a seguir, sino que era el modelo que iba a terminar incidiendo negativamente en el curso de la historia de sus países, de lo que él llamaba Nuestra América? ¿Dónde está esa ruptura que percibió José Martí? Usted que es un estudioso minucioso de esa historia. ¿Qué hizo que José Martí diera un vuelco a su percepción y saltara, como dicen hoy en día, la talanquera hacia esta parte? Mira, yo creo que a José Martí le ha pasado lo que le pasa a todo el mundo que más o menos estudia el sistema estadounidense. No se puede negar que la democracia estadounidense internamente funciona. Que la democracia estadounidense, de una u otra forma, tiene sus fallas, pero nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo esa democracia ha funcionado. Tenemos hasta el propio ejemplo de los mártires de Chicago, ¿no? Para poner un ejemplo del siglo XIX. Usted sabe que los mártires de Chicago fueron acusados injustamente de haber atentado contra una manifestación, haber matado a un policía, etcétera, etcétera. Todo eso fue un montaje. Varios de ellos fueron ahorcados. Pero cuando el caso se revisó, unos años después, 3 de ellos estaban todavía presos, de los mártires de Chicago, que no habían sido ejecutados. Y cuando el caso se revisa con abogados imparciales y jueces imparciales, ¿no? La democracia estadounidense funcionó. Y esos 3 líderes sindicales fueron puestos en libertad y reivindicados, ¿no?
Y hay muchos ejemplos, el caso de este afroamericano de apellido King, que fue casi muerto a golpes por policías, y muchos casos en los cuales la democracia estadounidense ha funcionado. Pero desde el punto de vista de que la democracia funcione internamente, no significa que esa democracia funcione externamente, ¿no? Y allí me voy a referir a un teórico de hoy, un teórico muy importante en la presidencia de George Bush padre, que es el profesor Stephen Rosen. Stephen Rosen es un profesor de Harvard, quien tiene un trabajo y fue asesor de George Bush padre, estrategia de control a largo plazo para Estados Unidos. Mire, el nuevo reto para los Estados Unidos y el reto que ha tenido los Estados Unidos, y eso creo que uno de los primeros que entendió eso fue José Martí, es tratar de conciliar el sistema democrático tradicional con su rol como imperio, desde el punto de vista económico, político y militar. Interesante. Entonces, Stephen Rosen dice, y cito, la cuestión no es si la democracia puede manejar imperios. El reto es aprender de qué manera las democracias pueden conducir imperios de una manera que sea consistente con las libertades políticas domésticas. El problema para ello es su democracia interna. Y continúo con Stephen Rosen, profesor de Harvard y que fue miembro de los asesores de George Bush padre. Rosen también defiende el unilateralismo norteamericano que impuso el hijo de George Bush hijo. Es decir, la manera dominante de actuar de los imperios pasa por el reconocimiento no pasa por el reconocimiento de la soberanía de otros países. Y cito, no pedimos a estos gobiernos el permiso para intervenir, simplemente acabamos interviniendo y así es como actúa un imperio. Entonces, por eso yo escribí otro trabajo que yo tengo que se llama Imperio y Democracia, donde trato de entender esto. Escudriñar en esa complejidad. Sí, esa contradicción, sí, que parece una contradicción, pero que para los Estados Unidos es una realidad, para los estadounidenses es una realidad. Su democracia internamente funciona, pero esa democracia no funciona en Irak, esa democracia no funciona en Afganistán, esa democracia no funciona en Pakistán, esa democracia no funciona en la Cuba de Martí, esa democracia no funciona en Puerto Rico. Pero eso no nos justifica tampoco de que defendamos los regímenes autoritarios, regímenes que atenten contra los derechos humanos y que vayan en contra de la división de poderes, como es el caso de Venezuela. Ese ya es un problema nuestro. Y por tanto, nosotros no podemos esperar que los norteamericanos nos ayuden. Ese es un problema de nosotros los venezolanos. Por supuesto. Ahora, hay una imagen muy clásica, digamos, de la presencia y de esa hegemonía norteamericana en el mundo. Aquello que los catalogaba como el gran gendarme, ¿no? El gran policía, el imperio llamado a poner orden, civilismo, reglas claras, reglas democráticas en el mundo entero, a costa de lo que fuese. Hay teóricos que dicen que detrás de esa política de civilidad, de democracia, de progreso, lo que se esconde son las grandes apetencias de las grandes transnacionales, de los llamados TURS, que se dice, ¿no? Los TRUS. Monopolios. Los monopolios norteamericanos, que son los que, digamos, han expandido ese imperio en términos financieros y económicos más allá de sus fronteras. Esa tesis se puede sostener en este momento en los términos en que se sostuvo en los años 70, 60, 70, o eso ha variado. ¿La hegemonía norteamericana ha dado un giro hacia dónde? Bueno, mira, los grandes grupos económicos norteamericanos están allí, ¿no? Y a pesar de la crisis financiera que está pasando. A pesar de la crisis financiera que está pasando a nivel internacional, y que los Estados Unidos, por diversas razones, por su presencia a nivel internacional, ¿no? Y por ser prácticamente, sigue siendo el primer país industrial y económico y la primera potencia militar del planeta. Pero podríamos decir que el imperio estadounidense hoy tiene problemas nuevos. Y problemas nuevos que se hicieron realmente presentes o realmente visibles. No es que no existieran, sino realmente visibles,
después del 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001 es un quiebre en el proceso histórico mundial, no solamente con respecto a los Estados Unidos, sino con respecto al planeta. Porque el 11 de septiembre del 2001, por primera vez, mucha gente vio, entendió y percibió que la primera potencia mundial del mundo era vulnerable. Y no vulnerable a un ejército, y no vulnerable a una guerra tradicional o a una guerra como la habíamos conocido, sino vulnerable a un grupo de terroristas que prácticamente no tienen, que no tienen patria donde ubicarlos, que no tienen territorio donde ubicarlos, no tienen y a veces estado, ni siquiera nacionalidad donde ubicarlos. Así es. Entonces, han surgido nuevas realidades para el imperio estadounidense, porque ellos estaban, los norteamericanos estaban acostumbrados a actuar como actuaron en la Primera Guerra Mundial, a actuar como actuaron en la Segunda Guerra Mundial, a actuar como actuaron en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, que de todos modos fueron de cierta forma todas guerras convencionales, ¿no? La de Vietnam se escapa un poco, pero había un ejército que era el Vietcong, al cual se enfrentaron. Sí. Ahora, ¿dónde se enfrentan con estos grupos terroristas como Al-Qaeda? En una frontera perdida entre Pakistán y Afganistán, ¿no? Donde ni siquiera el Estado pakistaní y el Estado afgano llega. Esos territorios los que mandan allí son territorios tribales, básicamente tribales, y donde esta gente ha colocado sus bases. Entonces, han surgido nuevas condiciones, pero también el imperio estadounidense se ha notado éxitos, como fue el aniquilamiento de Osama Bin Laden por parte de la administración Obama. Nosotros vamos a ir a un corte, volvemos ya con la última parte del programa, y sería muy importante, profesor, ¿verdad?, dar cuenta, a partir de ese fenómeno que usted señala, que para la audiencia joven, ¿qué significó el 11 de septiembre del 2001? Bueno, el derrumbamiento, digamos, de las llamadas Torres Gemelas en Nueva York, aquel ataque terrorista que conmovió al mundo sin duda alguna, y que bueno, las secuelas están a la vista, la muerte de Osama Bin Laden, que es quien asume, digamos, la autoría intelectual de ese, de verdad, conmovedor hecho. Vamos al corte y volvemos, profesor, con esta última parte del programa. Vamos a hablar de los Estados Unidos hoy, la geopolítica norteamericana en este momento, el papel del presidente Obama en todo esto, las perspectivas de unas nuevas elecciones que vienen pronto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si gana el Partido Republicano en este momento, que ha dado señales de un cierto radicalismo de derecha que preocupa en este momento y que puede, digamos, radicalizar posiciones que no serían beneficiosas ni para una parte ni para la otra? Ya venimos, amigos.